con la doctora Rosario Espinal, politóloga, que tenemos aquí presente para conversar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, profesora. Gracias. Mire, ¿qué le parece a usted lo que está sucediendo en este momento político electoral con esos obstáculos que parecen asomar? ¿Usted se refiere a cuál de los obstáculos? El asunto del constitucional, que parece que viene medio alborotado. Bueno, mire, yo pienso que es normal. Viene no solamente que llegan 5 jueces nuevos al Tribunal Constitucional, sino que cambia el presidente. Y pienso que eso es lo que puede estar generando ruido en el Constitucional. El hecho de que va un nuevo presidente, por primera vez hay un cambio de presidente. Milton Ray Guevara fue el presidente desde sus inicios hasta el momento. Entonces, pues por ahí pienso que puede ser un poco de ruido. Yo creo que hubo un momento en donde se decía que había un debate de si el presidente debía ser alguien que ya estuviera en el tribunal o no. Bueno, el Consejo Nacional de la Magistratura eligió uno nuevo, un juez nuevo para presidir el tribunal. Independientemente de este ruidito que hay ahora, yo pienso que lo importante es que los jueces del Tribunal Constitucional entiendan que su misión no es hacer declaraciones públicas. Y esto no quiere decir que no hay libertad de opinión o de expresión en el país, no, claro que la hay. Pero todas las figuras públicas necesitan estar conscientes del rol que le toca jugar en la vida. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene una misión muy importante, que es ser el garante de los derechos constitucionales del país, tomar las decisiones finales en cualquier asunto que tenga que ver con la discusión de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de cualquier asunto que llegue a sus manos. Por tal motivo, ahí es donde tienen que expresar, digamos, a través de esas decisiones es donde tienen que expresar sus posiciones. Así que, bueno, todo puede pasar y somos seres humanos y demás, pero yo pienso que puede ser que el cambio de presidente esté generando cierto malestar o cierta inquietud, digamos, y eso puede ser. Yo no diría que por eso el Tribunal Constitucional va a dejar de cumplir con sus funciones. Puede ser algo casual o coyuntural y que todo vuelva a su normalidad, pero indiscutiblemente eso es como en una familia. O sea, imagínense que lleguen 5 personas, aunque sean familiares, claro, porque son jueces en este caso. Yo digo que lo raro sería que nadie diga nada. O sea, es natural que alguien emita una opinión porque, como usted está diciendo, Rosario, es la primera vez que se genera un cambio. Si nadie dice nada, yo estaría preocupada. Bueno, no, podría ser que nadie diga nada, pero yo creo que lo que hay que hacer es entender que quizás esto es producto de la llegada de estos 5 nuevos jueces y en particular que no son simplemente jueces, sino que llega de fuera el presidente. Claro. Bueno, una pregunta para acá, para la profesora Rosario Espinal. ¿Es posible, hoy que estamos a 20, es posible que no volvamos a tener a la profesora en lo que resta de mes, en lo que resta de año? Y quiero que ella nos ayude a entender un poco lo que ocurre hoy en el contexto político del país. Se ha producido un acontecimiento que quizás es el más importante de los últimos días en términos políticos, en términos de aunar esfuerzos para conquistar el poder. Es lo de la Alianza Rescate RD, que ha permitido establecer acuerdos en el nivel municipal y aparentemente en el nivel presidencial para una eventual segunda vuelta. Yo quisiera que la profesora nos ayude a entender, a evaluar cuál ha sido el impacto que entiende usted que ha tenido este anuncio, este acuerdo de Alianza Rescate RD, y cuál es la posibilidad que tiene para impedir lo que algunas encuestas proyectan, y es la victoria del presidente Abinader en primera vuelta. Bueno, esa alianza es parcial y al ser parcial, pues tiene un impacto limitado
en términos de modificar todo el juego electoral, todo el tablero, digamos, electoral. En el nivel municipal, que es donde se ha dado la alianza mayor, pienso que esa alianza Rescate RD fortalece los candidatos del PLDismo. Y digo del PLDismo sumando PLD y Fuerza del Pueblo. Claro, el PRD también está ahí, pero es un socio minoritario, digamos, dentro de esa alianza en términos de la cantidad de candidatos que aporta y de la misma fuerza electoral, que es más limitada. Entonces, eso fortalece a los candidatos alcaldes, que es donde, y directores municipales, que es donde se ha dado la alianza, porque vuelve a poner las fuerzas políticas en lo que es natural en la República Dominicana, que es dos fuerzas políticas. La República Dominicana generalmente se orienta en ese sentido. Hay el PRDismo por un lado y hay el PLDismo por otro, pero el PLDismo está dividido. Al hacer la alianza, pues se unifican y fortalecen a sus candidatos, independientemente de que en cada demarcación vaya de uno o de otro partido. Así que para ellos es bueno esa alianza porque van más fortalecidos a las elecciones municipales. Se van a enfrentar a un partido en el poder y todo partido en el poder en la República Dominicana lleva una ventaja, que es el uso de recursos. Y no necesariamente tiene que ser vía corrupción, puede ser simplemente en términos de ejecución. Cada gobierno tiene la ventaja de que puede usar recursos, pero también de que arrastra el desgaste posible de sus funcionarios electos. Entonces, yo diría eso, a nivel municipal, la alianza fortalece a los candidatos del PLDismo, definido PLDismo en sentido amplio de la palabra. Ya en las otras instancias que a nivel senatorial hasta ahora es una alianza limitada, alrededor de cerca de la mitad de los senadores. Ahí digamos, se aplica lo mismo que a nivel municipal, bueno, que se fortalece la candidatura del PLDismo porque van unificados, pero tiene un efecto problemático a nivel presidencial, porque las elecciones legislativas son simultáneas con las presidenciales, a diferencia de las municipales. Entonces, en las elecciones de mayo hay un enfoque en las candidaturas presidenciales. Y, por ejemplo, en una provincia donde el candidato o candidata sea del PLD, bueno, el candidato presidencial del PLD lleva, digamos, la ventaja junto a la candidatura senatorial, o viceversa, si fuera el de la Fuerza del Pueblo, porque se proyecta la candidatura presidencial muy en conjunto con la candidatura senatorial. Entonces, yo diría que a ese nivel pues no creo que el efecto de la alianza sea tan positivo como podría serlo a nivel municipal. La cuestión de una alianza en segunda vuelta, bueno, digamos, es parte del paquete para que esté en el paquete. Siempre he dicho, aquí las posibilidades de segunda vuelta son muy limitadas. Tengo una lista de factores de por qué eso es limitado en la República Dominicana. La posibilidad, digamos, es baja de que eso se produzca, por un lado. Y por otro, en una segunda vuelta, hagan o no alianza, lo más natural es que los votantes del PLDismo pues voten por quien quedara o sea, quien vaya a la competencia, si hubiese una segunda vuelta, haya pacto o no haya pacto. Entonces, me parece que eso no tiene tanta trascendencia. Profesora, ¿usted no ve el PLD como un partido y a la Fuerza del Pueblo como otro partido? Claro, bueno, claro, son diferentes partidos, están constituidos como partidos diferentes legalmente, pero los partidos existen no solamente en términos de su estructura legal y organizativa, los partidos existen también a partir de su base electoral. No, pero entonces, yo digo a los fines de una eventual segunda vuelta, o sea, si son tres partidos, lo normal es que haya la división del voto y consecuentemente una segunda vuelta. Eso ocurre cuando realmente el electorado
está dividido en 3. Mi análisis de las bases electorales me indican que realmente en la República Dominicana hay 2 fuerzas electorales. Totalmente. Una es el PRMismo y otra es el PLDismo. El PLDismo está dividido en 2 partidos, claro que sí. Entonces eso le crea un problema a su misma base electoral, porque la misma base electoral del PLDismo tiene que escoger entre votar por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, o por el PLD, Abel Martínez. Es una decisión que tienen ellos que tomar. Incluso para su misma base electoral le crea un problema. Claro, es una división que se dio, es una división que se ha mantenido, es una división que tal vez se mantiene por mucho tiempo. Nadie sabe lo que va a ocurrir con eso. Pero esa es la realidad electoral cuando uno lo mira desde el lado de las bases electorales. Rosario, pero hay como un endulzarse, o sea, hay una tendencia que podría darse, naturalmente que sí, de que el PLD y la Fuerza del Pueblo se unan, y yo siempre he pensado que ese es el abrazo de los erizos, que alguien va a salir lastimado. Yo siempre digo que un partido se va a comer al otro. En este caso, el líder que sigue al presidente Abinader es Leonel Fernández. Lo natural sería que si ellos se unen en un terreno presidencial, sea Leonel Fernández el candidato. Entonces, mi pregunta es, vamos a suponer, porque eso es lo que, ese es como el endulzarse, vamos a suponer que el PLD y la Fuerza del Pueblo se unen y va Leonel Fernández como candidato. En ese escenario, en ese imaginario, ¿ganaría Leonel Fernández? Esa es mi pregunta. Bueno, nadie puede saber quién ganaría, aún se uniera todo el PLDismo a nivel presidencial, porque nadie sabe nunca quién va a ganar. Pero si eso ocurriera, lo más que yo podría decir es que se apretarían más las elecciones. O sea, serían unas elecciones más apretadas. Y la razón es la siguiente: porque les resolvería al electorado PLDista el problema de por quién votar. El electorado PLDista, PLDismo hablando en sentido amplio, tiene que decidir si vota por Leonel, si vota por Abel, o si no vota por nadie, o si vota por Abinader. Tiene muchas opciones ese electorado. Entonces, uno no puede hacer sumatoria electoral sin fundamento, porque hay seres humanos. Los votantes son seres humanos que están afuera ahí tomando decisiones para ver lo que van a hacer. No son máquinas, no son robots. Tú no los programas totalmente. Entonces, cuando tú miras al electorado sabiendo que son seres humanos que van a tomar una decisión X el día de las elecciones, el ejercicio que tiene que hacer el PLDismo, o sea, PLD, Fuerza del Pueblo, es ¿qué pasa con el electorado? Así es. ¿Cómo decide el electorado votar por Leonel o por Abel o por no votar o decir no voto por ninguno, voy a votar por Abinader? O sea, cualquiera de esas opciones está abierta al electorado PLDista. Si el PLDismo estuviera unido, el electorado tuviera menos problemas, menos opciones de decisión. Entonces, ahí es donde está el punto. Cuando a veces yo escucho que la gente hace como una sumatoria mecánica de los votos, y no ocurre así. Las elecciones generan una dinámica en la cual los electores van a tomar decisiones humanas el día que le toca ir a votar, votando, no votando, y si votan, por quién votan. Rosario, para usted, independientemente de que Luis Abinader y el PRM quieren la casilla de Guillermo Moreno, ¿qué usted cree que pudo suceder que intencionalmente hayan bajado a Farideh Raful, que estaba encima en las encuestas? ¿Qué usted cree que le provocó esto, independientemente de la casilla que suma Guillermo Moreno al PRM en las elecciones? ¿Qué llevó a Luis Abinader y al PRM quitar esta muchacha que desde la oposición con su ella sumó para el triunfo del PRM y llegar al poder? ¿Qué usted cree que hubo ahí o que hay ahí? Bueno, mire, yo me he referido a ese tema anteriormente y en este momento simplemente voy a esperar que tomen la decisión que van a tomar porque no está anunciada.
Entonces yo no voy... Pero usted sabe de antemano que Farideh no va. Pero yo no voy ya a discutir. No, pero es que yo, perdón, es que yo no lo había oído a usted dando a lo mejor esa... ella tiene esperanza de que sí. No, es que yo no había escuchado a la profesora dando declaraciones. Sí, yo sobre ese tema he emitido opiniones y realmente yo lo que pienso es que en este momento hay que esperar a que ¿Y el no le PRM... confunden a usted esas declaraciones del presidente ayer? Cuando dice que... ella está por encima de eso. Que ella está por encima de eso y que el Distrito Nacional le queda chiquito. Vamos a esperar que los hechos vayan concretando las declaraciones, porque creo que se ha especulado ya, se ha dicho mucho sobre el tema, y le corresponde al PRM tomar su decisión. Y él dijo que ella es brillante, que por eso... No, él no va a decir lo contrario. No puede decir lo contrario. No va a decir que es bruta. Estamos en un momento, y esto se vino gestando en toda Latinoamérica, y vemos que ha venido llegando acá, de ir apostando a la antipolítica. Y usted cada vez apostando a la antipolítica. Cada vez más hay funciones que se ha venido vendiendo de que es importante que no vaya político. Inclusive funciones políticas. Hay candidatos que se venden, yo no soy político. ¿Qué tanto pudiera esto aportar a la gobernabilidad del país a favor o en contra? Y esa discusión lo vimos, por ejemplo, en la elección de Cámara de Cuentas, en la elección de la Junta, ahora en el Constitucional. Esto no pueden ir políticos ahí. ¿Qué tan positivo o pernicioso puede ser esa tendencia? Bueno, mira, hay posiciones públicas en las cuales se podría argumentar. Y no es que no vayan políticos, porque todos los seres humanos tienen derecho a ser políticos, a tener preferencias políticas, todos esos son derechos civiles que existen. Entonces, ¿cómo puede saber una persona a los 20 años que quiere ser miembro de la Cámara de Cuentas y que por tanto no va a participar en ninguna actividad política porque quiere a los 45 años o a los 50? Nadie puede tomar ese tipo de decisiones. Las personas van involucrándose en la vida en distintos aspectos. Algunos nunca entran a la política, otros entran a la partidaria, otros entran a la política partidaria. Entonces, quizás lo más que se podría pedir es que no fueran cuadros partidarios activos cuando se eligen. Pero se ha hecho referencia, por ejemplo, al caso de Milton Ray Guevara. Milton Ray Guevara era un político del PRD. Súper activo. Cuando con funciones muy destacadas dentro del PRD. Cuando llega a ser presidente del Tribunal Constitucional, escogido en un gobierno que no era del PRD. Entonces, bueno, quizás porque no era del PRD el gobierno, cuando lo eligieron, se suavizó la cosa. Quizás si hubiera sido un gobierno del PRD, se arma un reperpero al respecto. Entonces, lo que sucede es que no se puede tampoco denigrar a las personas que hacen actividad política. La actividad política partidaria es importante y se necesita que mucha gente se integre. Totalmente. Uno de los problemas ahora mismo es que se ha desarrollado la idea de que los partidos, sobre todo los partidos grandes, son corruptos, que no sirven y que aun cuando sirvan antes de llegar al poder, cuando llegan al poder se dañan. Eso ha llevado a mucha gente a no involucrarse en la política. Y yo siempre le digo, sobre todo a los jóvenes, entren a los partidos, entren a los partidos grandes para que tengan posibilidades de llegar a posiciones públicas, porque eso es importante. O sea, eso no es pecaminoso y por tanto el hecho de que una persona pase por un partido político no lo descalifica para ocupar posiciones importantes en otras esferas de la administración pública. Rosario, eso que tú estás diciendo para mí es tan fundamental, porque aquí es muy fácil y se ha convertido en una especie de no sé, de manera de pertenecer, el indignarse y señalar a los políticos como si todo el mundo fuera un techado de virtudes, ¿sabes? En el sector privado, por ejemplo, no, yo no me meto en política, yo como si fueran superiores incluso. Incluso leí el otro día a alguien que decía superioridad moral. Nunca había escuchado ese término. Mira, mi pregunta es más, no solo a la politóloga, sino a la mujer que conoce la idiosincrasia dominicana.
Desde tu perspectiva, entendiendo yo cómo conoces tú la historia, Rosario, ¿tú ves a un PRM igual que lo que fue el PRD en el pasado? No, no es igual y sería muy lamentable si fuera igual. Y mira, no es que el PRD fuera todo malo. O sea, el PRD tiene importantes conquistas en la historia dominicana. Fue el partido que enarboló la idea de la democracia, tanto durante la dictadura, que tuvo que estar en el exilio, como cuando cayó Trujillo, la dictadura de Trujillo, que estuvo aquí inmediatamente ese partido tratando de armar este país, que no es nada fácil armar la política de un país después de una dictadura. O sea, el PRD tiene un lugar importantísimo en la historia de la República Dominicana. Claro, tuvo sus problemas, algunos creados por sí mismo y otros que se debieron a circunstancias de la vida. Por ejemplo, en la década del 80, bueno, una crisis económica regional mundial y le tocó gobernar al PRD en esa época. No era responsabilidad suya lo que ocurría en esa llamada década perdida de la deuda externa y demás, de la crisis de deuda externa. Entonces, no, yo creo que el PRD, a pesar de sus fallos y de sus problemas, tiene un sitial en la historia dominicana. Entonces, el PRM, claro, está tratando de superar algunos de sus problemas. Por ejemplo, el PRM ha logrado una cohabitación entre Abinader e Hipólito, que eran, digamos, las dos figuras que podían haberse enfrentado y desbaratar el PRM incluso antes de llegar al poder o desde el poder haberlo debilitado. Sin embargo, el PRM ha logrado una unidad en su cúpula, cuando históricamente, sobre todo en el periodo 78-86, el PRD se caracterizó por la llamada lucha de tendencias. Bueno, el PRM está evitando esa situación y por eso yo digo que hay una especie de cohabitación entre Hipólito y Luis Abinader. Para el PRM eso es sumamente importante porque la unidad partidaria te permite lograr mayor unidad en el gobierno y mayor fortaleza en el gobierno. Si un partido está enfrentado, eso se va a reflejar en la ejecutoria gubernamental. Así que yo pienso que en ese aspecto, quizás es el principal aspecto en el cual el PRM se está diferenciando de aquella historia del PRM, de confrontamientos, de luchas de tendencia. Y luego lo vimos con Hipólito y Miguel Vargas. Entonces, hasta ahora, Luis Abinader e Hipólito Mejía han logrado armonizar sus intereses y cohabitar en este gobierno del PRM. ¿Qué ve usted en el contrato de Aerodón? ¿Es tan lesivo como dice la oposición o es tan bondadoso como dice el presidente? Mire, en todo hay el vaso medio lleno y medio vacío. Entonces, cada quien va a ver lo que le conviene en el contrato. Yo no soy especialista en contratos de aeropuerto, así que lo que yo conozco del contrato de aeropuerto es lo que yo escucho. Y cada quien tiene de su lado. Ahora, ¿por qué lo hace el gobierno 7 años antes de que venciera? O sea, con tanta anticipación. Bueno, quizás necesita recursos rápidos. El gobierno se maneja con un alto nivel de endeudamiento, que aunque no ha sido un problema hasta ahora por la estabilidad económica de la República Dominicana, o sea, eventualmente sí puede convertirse en un problema. Entonces, es probable que el gobierno vea que se ha manejado con un nivel de inversión pública relativamente bajo y que quiera mejorar su nivel de inversión pública y que esté buscando mecanismos para captar recursos que no sean vía endeudamiento. Porque, ¿cuáles son las alternativas que tiene el gobierno? O endeudarse más o poner más impuestos. Poner más impuestos, eso lo evaden los gobiernos mientras puedan, porque el costo político de poner impuestos es muy alto. Claro. Entonces, por más que se hable de reforma fiscal, por más que digan, sí, ya en el próximo gobierno hay que hacerlo, no importa quién gane, eso es bla, bla, bla. Aquí se va a hacer un aumento de impuestos cuando no quede de otra.
básicamente porque es muy difícil armonizar intereses y cargarle al pueblo más impuestos. Eso lo evitan los gobiernos. Entonces, en esa búsqueda de recursos, pues puede haber estado uno de los incentivos para esa renegociación. Doctora.